Hola, bienvenidos a este webinar. Muchas gracias. Ya hemos dado los 3-4 minutitos de rigor para que la gente se vaya conectando, vaya terminando su cafecito y se vaya conectando. Lo primero de todo, agradeceros a los que ahí estáis y nos vais a escuchar. Hemos querido, tanto Nacho como yo, bueno, pues aportar de alguna manera algunas ideas en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de, pues eso, de ideas, un poco relacionado con nuestros ecosistemas web, ¿no? Muchos de nosotros estamos ahora en la búsqueda de cuál es el mejor content manager, de la búsqueda en el mejor SEO, etcétera, etcétera. Y bueno, y de alguna manera estamos aquí un poco para aportar nuestro granito de arena y daros ideas desde nuestra experiencia y de lo que vemos en el mercado. Este webinar vamos a impartirlo Nacho San Nicolás, que es parte del equipo creativo y experto, muy experto en toda la parte de usabilidad, de UX. Luego os comentará, y yo mismo que soy el Business Manager del departamento de Digital Marketing. Vamos ya a decir muy rápidamente quiénes somos. Somos somos una consultora, para los que no nos conozcáis, llevamos desde el año 86, damos principalmente servicios de consultoría tanto tecnológica como estratégica. Somos 700 personas y actualmente estamos físicamente o con oficinas físicas en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, en Alicante, en Huelva y la central la tenemos en Zaragoza. Todas esas son nuestras líneas de negocio, pero no vamos a cometer el error que cometemos muchas veces de hablar y hablar sobre nosotros, sino nos vamos a centrar en lo que es la línea de Integra Digital o Experiencia Digital, que es a la que pertenecemos tanto Nacho como yo. En la línea de Integra Digital, básicamente trabajamos estas 6 líneas o 6 familias de servicios. Estrategia digital, comunicación y media, servicios de marketing digital o de visibilidad digital, servicios de monetización o también ya pues e-commerce, negocio digital, y luego nuestras líneas plataforma o nuestras líneas que decimos más tecnológicas, que son CRM y Marketing Automation. Normalmente estos webinars lo que hacemos es hablar de un tipo de servicio, de un tipo de línea, de unos casos de éxito y demás. Esta vez hemos ido un poquito más allá, hemos querido ir un poquito más allá, y es cómo de un abanico de cosas o de servicios que el mundo del digital marketing me da, podemos juntar, podemos utilizar esas piezas del puzzle para alcanzar un objetivo común, que es que realmente mi ecosistema, mi entorno web funcione. ¿Eso en qué repercute en relación a esta slide? A que nosotros prácticamente vamos a hablar de todas nuestras líneas, ¿vale? Un poquito de cada línea sin asustarse, ¿vale? Así que vamos al punto de partida ya. El punto de partida al final muchas veces cuando diseñamos y analizamos este tipo de webinars, tenemos que partir siempre de una necesidad, de algo que nos pasa a todos, ¿no? Entonces, el lenguaje formal sería algo así como este momento nos estamos tomando un café o estamos paseando por ahí. Pues es que algunas características de mi sitio web han quedado obsoletas, quiero evolucionarlo, quiero mejorarlo o quiero directamente empezar un proyecto nuevo desde cero, asumiendo que no voy a cometer los mismos errores y que voy a utilizar los éxitos o voy a reutilizar los éxitos que ya he tenido. El lenguaje coloquial, al final sería tengo que cambiar esta web porque se me ha quedado vieja. ¿Cuántas veces hemos pensado? Pero más allá de empezar a lo loco a buscar proveedorías, nos tenemos que preguntar muchas cosas, ¿vale? ¿Cómo nos sentimos cuando llega este momento? Pues nos sentimos con una sucesión, una secuencia de preguntas inconexas, incluso nerviosas, que me aparecen en la cabeza
porque esto no queda simplemente con contratar un buen diseñador y ya está, sino muchas cosas que tenemos que hacer para que todas las inversiones que hagamos, grandes o pequeñas, al final conviertan y al final sean válidas, ¿vale? Y alcancen la rentabilidad adecuada, ¿vale? Bueno, tenemos la cabeza, que te permita la máxima visibilidad, la máxima rentabilidad, el coste más bajo, una usabilidad de front, pero además también el administrador que sea súper usable. Mis usuarios van a ser felices porque voy a utilizar el CMS que además no me va a costar ni un duro. Voy a coger el más barato, voy a trabajar el mejor SEO, voy a tener una pasarela de pago que además me va a hacer ganar mucho más dinero y además lo voy a petar, como digo ahí, porque voy a utilizar un amigable UX que ningún otro usuario haya podido experimentar, ¿no? Muchas veces nos sentimos, no sé si el sonido estará bien, pero vamos ahí un poquito, a ver. Como el sonido no va, un poquito nos sentimos, los que habéis visto la película de Trainspotting, sentimos como este final de la película en la que, un segundito, la introducción, en la que se suceden una serie de preguntas nerviosas, llevadas también un poquito por el estado anímico del protagonista. Bueno, pues todo eso ahora lo llevamos al momento en el que tenemos que elegir las características más adecuadas de nuestro nuevo portal web o de nuestro nuevo ecosistema web y tendríamos la misma sensación. Vale, nuestra propuesta para hoy, de todos los factores que tenemos que tener en cuenta y que ya a lo largo de los años, llevamos ya 20, muchos años en el mundo de Internet, ya hemos aprendido a hacer cosas. Sabemos que con un gran diseño no vale, con un gran CMS no vale, con una gran administración no vale, con una gran UX no vale. O sea, tenemos que juntar un poquito todo. Como no podemos estar aquí mañanas y mañanas hablando sobre los factores, hemos elegido los 5 que a nivel tanto de autodiagnóstico como a nivel de orquestar o de tener un punto de partida para orquestar un cambio adecuado a un entorno web que te dure, pues bueno, pues tendríamos que responder estas preguntas básicamente. ¿Está tu SEO bien enfocado? ¿Tienes un CMS apropiado a tus necesidades? Y digo apropiado a tus necesidades, no todos los CMS son apropiados para las necesidades de todos. ¿Tienes una web 100% alineada con estrategia digital? Eso históricamente nunca nos lo hemos preguntado. Y muchas veces la respuesta es no, porque ni siquiera tienes una estrategia digital. Monitorizar realmente, un poquito de Google Analytics, un poco de, pero algo más, cómo convierten los usuarios, etcétera, etcétera. ¿Integras con herramientas externas de valor? ¿Has integrado con algún CRM? ¿Has integrado con alguna herramienta de una pasarela de pago, la más adecuada, la más rentable? Y sobre todo, aplicas criterios de usabilidad apropiados. Vamos a hacer una revisión de estos cinco factores. Vamos a hacer una revisión relativamente rápida porque, bueno, evidentemente tenemos poquito tiempo. Y en el punto en el que estamos y aprovechando que Nacho puede estar aquí conmigo haciendo este webinar, vamos a aprovechar también un poco, pues bueno, pues la experiencia, las capacidades y el expertise, el gran expertise que tiene Nacho en toda la parte de UX para profundizar un poquito más en toda la parte de usabilidad, de experiencia de marca, de experiencia de usuario, experiencia de cliente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, más o menos hablaremos 5, 6, 7 minutillos de cada uno y sí que entraremos un poquito más en detalle en la parte de Nacho. Es una oportunidad que no podía dejar pasar. Así, ¿en qué vamos a pensar en nuestro nuevo sitio web? SEO, estrategia digital, UX, CMS, todos sabéis, Content Management System, sistemas de generación y gestión de contenidos en mi página web.
Y integraciones, todas las que queramos, pero nos vamos a centrar en 2 que creemos interesantes, que queremos directas, automatizadas e indispensables. Bueno, vamos con el SEO. Todo el mundo sabe lo que es SEO, todo el mundo ha trabajado más o menos SEO. Como nos veo, entiendo que hay gente que está más o menos, creo que sí, con la cabeza, etcétera, etcétera. Al final, para los que sepáis y para los que conocéis, que seguro que ahí nos estáis escuchando tanto en la versión grabada como en la versión en directo, personas que tenéis muchísimo más experiencia y muchísimos más conocimientos de SEO, pero bueno, para dejarlo de una manera definido y informados o de alguna manera marcados cuáles son los pilares. SEO me sirve para conectar, me sirve para dar una visibilidad digital y me sirve para trazar una estrategia con una perspectiva de futuro, con una perspectiva a medio y largo plazo. No solamente hablar del presente, de dónde me entran hoy y demás, sino de dónde quiero o dónde tenemos que ofrecer nuestros servicios a nivel digital. ¿Vale? Al final, las acciones de SEO hay que tener en cuenta a la hora de, primero, con el objetivo final de tener un buen ecosistema web, evolucionarlo, etcétera, etcétera. Pero con el objetivo final de que alimente lo que es una definición de estrategia digital, tenemos que tener en cuenta primero una acción SEO, que es hacer un diagnóstico digital. A ver, el diagnóstico digital lo que nos permite es tener un estudio, hacer un benchmarking de todo lo que es la competencia, de un estudio más o menos avanzado de varios países, un estudio de cómo van a funcionar ciertos dominios o mis dominios en ciertos países y sobre todo hacer un estudio de cómo se está trabajando cómo está trabajando la competencia ese SEO. ¿Vale? Al final es indispensable tener ese punto de partida, esa sentada, nos sentamos en la mesa, nos comentáis o se comentan las necesidades y se infieren también unas necesidades que no se conocen, pero que, bueno, que te los da el mismo SEO. Una vez que tenemos ese diagnóstico digital y que tenemos ya hecha la fotografía, la siguiente acción es un keyword research, que no deja de ser un estudio muy completo, más completo, más detallado de las palabras por las que tienes que estar, ya no solamente en un país, sino en varios países. Todo lo que son las claves, las taxonomías, cómo damos esa opción de internacionalidad a lo que es mi página web, dependiendo de los países, dependiendo de los mercados, etcétera, etcétera. Tanto el diagnóstico digital como el keyword research lo que me da es una estrategia SEO. ¿Vale? Tengamos definido exactamente lo que es decir, no empecemos a poner tags y a definir tags porque sea. Tengamos muy bien definida la estrategia con esos objetivos, tanto como un SEO local como desde un punto de vista internacional. También como desde un punto de vista de productos. Si lo que tenemos es un catálogo, estudiemos cada ficha, estudiemos cada familia de productos porque cada una posiblemente tendrá unas necesidades de visibilidad distintas. Aquí, evidentemente, depende de si estamos hablando de una web, un catálogo, si estamos hablando de un e-commerce, pues tendremos unas necesidades o unas conclusiones u otras. Una vez que la estrategia y el plan de acción lo tenemos ya definido, necesitamos dedos, necesitamos brazos, necesitamos manos para ejecutar las mejoras que hemos dicho. Esas mejoras se pueden traducir en un SEO técnico, es decir, todo lo que tiene que ver con la implementación en código de las necesidades que tenemos que hacer, pero bueno, todo lo que rodea, SEO multidioma, mapear las URLs, todas las acciones que me han comentado, o sea, que hemos extraído de SEO local y luego trabajar, evidentemente, eso es una recomendación que hacemos ya Google My Business, ¿vale? De alguna manera para trazar y para conseguir todos los objetivos finales. Finalmente, SEO estructural, es decir, ¿esto acaba aquí? No. Mañana posiblemente tendremos que definir o redefinir algún tipo o algún punto relacionado con la estrategia. Medición.
medición. Google Analytics, monitorización con las consolas de Google Search y continua medición, extracción de información y ejecución de mejoras. Todo esto va a traducirse en los 6 puntos que vemos ahí. Pues todo lo que es la revisión de los contenidos de SEO, todo lo que tiene que ver, todas las recomendaciones que tiene que hacer que ver con la construcción de los enlaces, de los dominios, el copywriting, todo lo que es SEO estructural y todo lo que son las analíticas propias de SEO. ¿Vale? Muy rápido, al final los beneficios de SEO, y esta es la última slide que tenemos sobre SEO, lo que hemos venido hablando ya muy rápidamente, diagnóstico digital. Al final el beneficio que me da el diagnóstico digital es que quedan analizadas las claves por las cuales nosotros tenemos que pelear, tenemos que trabajar. Evidentemente no puedes trabajar unas claves a largo plazo, pero por lo menos en periodos adaptados a nuestras necesidades, sea por Q, ya sea por semestre, ya sea por año. Keyword Research, pues bueno, pues quedan analizadas todas las palabras clave en las que vamos a luchar para trabajar para posicionarnos de la manera más óptima. No nos posicionemos por lo que queramos, posicionémonos por lo que realmente nos vamos a posicionar y nos van a dar y nos va a traer negocio. En el punto 3, pues bueno, queda al final definido todo lo que es el manual de copywriting, es decir, independientemente que tenga ahora un técnico de SEO, tenga otro técnico de SEO, una técnica de SEO, una técnica de SEO, lo que vamos a trazar es una filosofía, una metodología de generación de contenidos que nos vayan a ayudar a posicionar, enfatizando cada una de las palabras, enfatizando cada uno de los... en el punto 4, implementamos lo que decíamos. Aquí podemos hacer documentos y documentos Word, PowerPoint y PowerPoint sin parar, que si al final no ejecutamos, no añadimos las cosas en donde son necesarias, en el servidor, en los dominios, en el código, pues no lo tenemos. Pues así tenemos que tener ya todas las acciones implementadas. Y luego lo de siempre, pues un cuadro de mando, una monitorización que me dé esa respuesta rápida a todo lo que tiene que ver con los datos, con el funcionamiento, etcétera, etcétera, que me permita captar y sacar esos datos. En principio, salvo que me digan lo contrario, vamos a esperar al final para lanzar preguntas, por seguir un poquito una línea. Si tenéis alguna pregunta relacionada con SEO, pues lo comentamos al final, ¿vale? 3 slides, antes de dar la palabra a Nacho, 3 slides sobre estrategia digital. Estrategia digital es una palabra que todos hemos tenido desde siempre. Desde que todo el mundo ha trabajado en una estrategia, todo el mundo tiene un entorno digital desde hace muchos años, pero realmente lo que te das cuenta, o lo que nos hemos dado cuenta con los años, es que no se tiene en cuenta la estrategia digital hasta que falla algo, hasta que tienes un error o te has dado, como se suele decir, una bofetada. La estrategia digital al final se alimenta, como sabéis, de muchos estímulos, de todos los estímulos que tú puedas asumir y que tú puedas captar y de los que tú puedas tener datos e información, ¿vale? Nosotros en este pequeño alcance o en este breve alcance que os proponemos en este webinar, pues nos vamos a basar un poco en muchas de las estrategias y de las líneas a trabajar y de las conclusiones que hemos sacado de SEO, pero claro, también de otro tipo de estímulos o de otro tipo de criterios que nos lo dan las personas, nos lo da el mercado, nos lo da el mundo, nos lo dan los continentes, el Estado, etcétera. ¿Vale? Muy rápido. Dos slides. Una vez que tenemos o que queremos para construir nuestra propia estrategia digital, necesitamos orquestar. Nos gusta mucho la palabra orquestar. ¿Y orquestar qué significa? Orquestar significa que tratemos todos los estímulos que tenemos de una manera adecuada, de una manera unida, enlazada y alineada, ¿vale? Tenemos un conductor y tenemos, como veis ahí, pues una serie de zonas donde están pues, los diferentes grupos de músicos o de instrumentos, ¿vale?
Este símil únicamente nos tiene que hacer ir a que cada uno de los instrumentos somos también, o cada uno de los grupos de instrumentos, somos todos esos estímulos que nos hacen tener inputs o que nos producen inputs relacionados con la estrategia digital que tengo que tener. Lo que os decía, ¿qué pasa con mis clientes? ¿Qué tecnologías hay? ¿Qué tecnologías domino? ¿Qué tecnologías no domino? ¿Cuáles son los procesos de venta, procesos de marketing? Las personas adecuadas, las estrategias, los buyer persona, las experiencias que tenemos. Todo eso, al final, el mundo, lo que decía, si hay una guerra, si no hay una guerra, si hay una pandemia, si no hay una pandemia, hemos aprendido últimamente a tener en cuenta estímulos a nivel mundial, objetivos a nivel mundial, ¿vale? Todos estos estímulos se orquestan y lo que me van a dar es, vámonos a nuestro digamos, alcancito y para nuestra nueva web tengo que pensar que realmente está yendo en línea o está alineada con mi con mi estrategia digital global. Si se ha marcado una estrategia digital basada en todos los estímulos y en todos los criterios que hemos visto anteriormente, la web, evidentemente, el nuevo sitio web, el nuevo portal web, la nueva intranet y demás, tiene que ir completamente alineada con esa estrategia digital. Tenemos que tener en cuenta siempre una salud de marca. Es decir, vale, estrategia digital, pero ¿realmente estamos orientados a nuestra marca? ¿Tenemos claro el mensaje sobre nuestra marca que dar en la nueva web? Ecosistema tecnológico. ¿Tenemos en cuenta el resto de las plataformas de la compañía? Tengo una plataforma de marketing automation, tengo un ERP, tengo un CRM, tengo un e-commerce, otro e-commerce para B2C, tengo un B2B. ¿Estamos teniendo en cuenta todo esto para trazar mi nueva web o mi nuevo sitio web o mi nueva estrategia? Activación de la estrategia. Voy a una concentración, es decir, pillo un equipo y lo hago todo, o me distribuyo y busco la especialización. Esto también desde el punto de vista ya no tanto de equipo, de proyecto, sino de negocio en sí. Es decir, ¿vamos a un proveedor único o vamos a empresas de nicho y los interconecto? Y por último, tener muy claro cuáles son los KPIs, cuáles son los indicadores que me van a marcar el éxito o no éxito de lo que está pasando. ¿Para qué? Para darte cuenta y no darme cuenta dentro de 3 años cuando me digan que mi e-commerce no ha vendido nada. ¿Vale? Y hasta aquí. El punto 3, como os he dicho, es un poquito más potente, sobre todo aprovechando la experiencia y todo lo que nos puede contar Nacho. Así que cuando quieras, aquí hablamos de UX, pero también hablamos de experiencia de marca, estamos hablando de experiencia de cliente, etcétera. Así que, Nacho, cuando tú quieras. Vale, gracias, Rubén. Buenas a todos. Quería comenzar, como bien dice Rubén, queríamos hablar o profundizar un poquito más en toda la parte de experiencia de usuario, pero la verdad es que quería hacer una pequeña introducción para que podamos entender cómo se enmarca la experiencia de usuario dentro de todo esto, de toda esta estrategia digital que estaba comentando Rubén, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que es la experiencia de marca, que es, pues eso, une dos maneras de enfocar una estrategia completa, donde se unifica el branding y la experiencia de cliente, creando algo nuevo que se basa en generar experiencias de marca únicas, de tal forma que no nos quedamos solo en definir cuál es nuestro propósito como marca, sino que además también somos capaces de demostrar que ese propósito lo llevamos a cabo y en todas las interacciones que un usuario de nuestro website o un cliente tiene, de esas interacciones que tiene con nuestra marca, ¿vale? ¿Cómo son las experiencias únicas en cuanto a experiencia de marca y experiencia de cliente? Pues una experiencia de marca única debe trabajar bajo una filosofía que consiste en generar impacto y ofrecer motivos de vinculación con nuestra audiencia. Para eso debe ser sorprendente, para animar al engagement propia,
que enamore, que sea factible, que no sea una promesa de marca que luego no se pueda cumplir. Y luego tiene que tener un propósito en cuanto a impacto positivo en la sociedad o sustentado por el porqué de la marca y su razón de ser. ¿Vale? En este slide estáis viendo aquí a la derecha una representación gráfica, digamos, de lo que comprendería todo lo que es la experiencia de marca, y aquí vemos cómo dentro de esa experiencia de marca, que sería lo que engloba todo, pues encontraríamos la experiencia de cliente y también la experiencia de usuario y la interfaz de usuario, ¿vale? El diseño de experiencia de usuario y el diseño de interfaz son componentes muy importantes de la marca de empresa, y por diferenciarlos, la experiencia de usuario se enfoca en cómo se siente el usuario al interactuar con un producto o servicio de nuestra marca, y en cuanto a la interfaz, pues se enfoca en cuanto a la interfaz de usuario, se enfoca en cómo se ve y funciona la interfaz. Básicamente sería pues, lo que estamos viendo en pantalla cuando estamos visitando una tienda online, por ejemplo. Eso sería la interfaz, y la experiencia completa de la compra, digamos, en ese e-commerce sería la experiencia de usuario. La experiencia de usuario y el interfaz de usuario puede ser utilizado para diferenciar la marca de la competencia, para crear una conexión emocional con los usuarios y mejorar la satisfacción y fidelidad del cliente. Por tanto, es importante que las empresas integren cuidadosamente la experiencia del usuario en su estrategia de marca para lograr ese impacto positivo en el negocio que antes comentábamos. Vale. Para entrar ya un poco más en materia de lo que es experiencia de usuario directamente, después de esta introducción que queríamos hacer para que entendieseis un poco cómo se engloba o qué parte o dónde se ubica, ¿no? En lo que es la experiencia de marca, dónde se ubica esta parte de experiencia de usuario y la importancia que puede llegar. Bueno, pasamos ya directamente a contaros un poco cómo trabajamos nosotros, ¿no? Cuál es nuestro loop de procesos. Básicamente lo que hacemos es aunar el design thinking con determinadas dinámicas que pasaremos a ver ahora, y la forma de trabajo Lean, ¿vale? Que básicamente consiste en estos procesos, en este proceso que veis aquí debajo, con los círculos, ¿vale? Donde básicamente se produce una iteración constante de estas tres fases del proceso: definir, diseñar y testear. No quiere decir que empezamos definiendo, diseñamos, testeamos y paramos. No, no. Esto tiene que ser recursivo, una iteración constante, donde una vez que termina de testear, vuelvo a definir una serie de problemas a solucionar, vuelvo a diseñar unas soluciones y vuelvo a testear. ¿Vale? Entonces, vamos a por ello. En la primera fase, digamos, de ese loop de procesos que hemos visto, sería definir. Mediante la investigación se identifican los posibles problemas a resolver y así definimos las acciones a realizar para mejorar la experiencia de los usuarios. ¿Qué podemos hacer en esta fase de definición? Bueno, pues os vamos a mostrar unos ejemplos, unas dinámicas estándar para cada fase de proceso. Las dinámicas más habituales son las que os vamos a mostrar, aunque bueno, ya veremos que se pueden realizar muchas otras dinámicas distintas a las que estamos proponiendo aquí, o modificar las que os vamos a proponer. Y bueno, pues también decir que algunas de estas dinámicas son aplicables a un proyecto nuevo y otras son aplicables a un website que ya esté existiendo, ¿vale? No quiere decir que todas se puedan aplicar a un entorno que ya existe y todas se puedan aplicar a uno que todavía no existe, ¿no? Entonces vamos a pasar rápidamente por unas cuantas. Como luego os vamos a compartir toda esta presentación, pues toda esta información la vais a poder ver con más detalle, y bueno, siempre estamos abiertos a contaros mucho más, ¿vale? Bueno, por empezar con algunas de estas dinámicas. Antes comentabas, Rubén, el tema del benchmark. No lo hemos incluido aquí porque es verdad que aunque también se realizan benchmark a nivel de experiencia de usuario, son como mucho más concretos de la experiencia de usuario, cómo está la situación de la experiencia de usuario
en nuestra competencia, más allá de temas más de marketing o de negocio, ¿vale? Pero bueno, por indicaros que también, que no está ahora mismo aquí en la presentación, pero que también se podría realizar, por ejemplo, un benchmark, ¿vale? En cuanto a las dinámicas que sí que estamos planteando en la presentación o en el webinar, pues las encuestas a usuarios y a clientes. Nadie mejor que nuestros clientes puede indicarnos el camino para mejorar su experiencia dentro de nuestro e-commerce o nuestro servicio de reservas. En definitiva, cualquier entorno online donde el usuario tenga que realizar algún tipo de proceso para llegar a contratarnos, a comprarnos o a una reserva, o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos estas encuestas? Pues las definimos y seleccionamos los clientes tipo de nuestro negocio. Diseñamos un modelo de encuesta online que va a suele ir entre 30 a 50 preguntas. Enviamos esa encuesta a una serie de usuarios, el número que consideremos dependiendo de cada proyecto, por las diferentes tipologías de clientes o posibles clientes de nuestro negocio, ¿vale? Recopilaremos también y volcaremos toda la información y analizaremos toda esa información para plantear unos arquetipos de cliente. Uno es buyer persona, uno es user persona, quizás hayáis oído hablar ya de este término. Básicamente es construir ese cliente tipo o los diferentes clientes tipo que pueden ser nuestros actuales clientes o nuestros futuros clientes. Normalmente para estas encuestas pues siempre se necesita algún tipo de gancho o gratificación. Bueno, al final eso es algo que coordinaríamos nosotros aquí en Integra y siempre buscamos una forma de incentivar, ¿no? Otra de las dinámicas que sabemos que funciona muy bien son lo que referencia a las emociones del cliente, los mapas de empatía. Aquí en los mapas de empatía, básicamente, pues viéndolos con los diferentes tipos de usuarios o de clientes, nos van a decir, nos va a mostrar qué es lo que dice, qué es lo que piensa, qué es lo que hace y qué es lo que siente. Porque a veces son diferentes cosas. Nos indica que dicen unas cosas, pero realmente están pensando otras y terminan haciendo otras. Entonces, en esos mapas de empatía, el ponerlo sobre papel, digamos, pues es lo que nos aporta una información lo más veraz posible sobre las emociones de los clientes. Hay un listado de serie de puntos de lo que nos aportaría este mapa de empatía, los voy a pasar, los podéis consultar después, ¿vale? Pero bueno, básicamente, pues eso, que mejora la comprensión, que nos da, y la empatía, nos da oportunidades para mejorar, facilita toma de decisiones, etcétera, ¿vale? Otra de las dinámicas que os he nombrado ya son estos arquetipos de cliente, los buyer persona, que es que básicamente una vez que hemos identificado los tipos de cliente, tenemos que identificar sus motivaciones, sus objetivos, sus preferencias y sus criterios de compra. Entonces, lo hacemos siguiendo dos caminos distintos. Por un lado, la definición de un primer buyer persona, o lo que también se llama protopersona, ¿vale? Que básicamente son los clientes o los usuarios que vuestro negocio, vuestra compañía ya conoce, ya los tenéis identificados. Básicamente los ponemos sobre papel y después confirmamos que realmente sus motivaciones, objetivos, preferencias, etcétera, son realmente las que se piensan, ¿vale? Y luego también otro camino es encontrar, y son complementarios muchas veces, encontrar esos buyer persona que extraemos pues, de las encuestas, de los mapas de empatía. Entonces, digamos que estos son usuarios o posibles clientes que vuestro negocio, vuestra compañía todavía no tiene identificados, no conoce, y además son los que probablemente luego nos den diferentes palancas de diseño a la hora de poder solucionar problemas concretos que no teníamos identificados porque nuestros actuales clientes o los que ya conocemos no nos los mostraban y, sin embargo, otras más tipologías de clientes sí que nos van a gustar. Este sería un ejemplo, ¿vale? de un arquetipo de un buyer persona. Se realizan tantos como tipologías de clientes, ¿vale? Aquí ya veis que nos muestra pues, objetivos, motivaciones, barreras, referencias, etc. Nos da bastante información del posible cliente. Además de ese journey, de ese buyer persona,
Realizamos también para cada uno de estos tipos de cliente, para cada uno de estos buyer personas, realizamos lo que llamamos un Journey Map, un Customer Touchpoint Map. Estamos siempre trabajando los dos formatos, el Journey Map, que sería el viaje del cliente, y el Touchpoint Map, que es en ese viaje del cliente donde puede entrar en contacto la marca para o bien solucionar un problema o para aportarle algo que necesita el cliente, ¿vale? Entonces, plasmaremos en un mapa el viaje del cliente de tu negocio, el antes, el durante y el después del uso de tu e-commerce o el servicio online que sea el que aportas. Cada buyer persona hace su propio viaje. Con la información de cada arquetipo del cliente dibujaremos el viaje que realiza, el recorrido, los puntos de contacto con la marca, las emociones del cliente según esos puntos de contacto pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas. Tenemos que plasmarlas también. Si en alguno de esos puntos de contacto esas emociones se muestran negativas, es que hay un problema. Encontramos esos problemas y planteamos las soluciones de diseño a esos problemas, ¿vale? Este sería un ejemplo de cómo se trabajan estos Journey Maps o viajes del cliente. Como os decía, en el viaje del cliente existen puntos en los que la marca o la tienda online conecta con el cliente. Conociendo esos puntos y esos momentos en los que conecta, pues podemos aportarle experiencias concretas que mejoren su percepción del servicio en ese punto concreto. Es decir, un punto que se podría denominar de dolor en un momento dado en el viaje del cliente, viendo en qué momento conecta con nuestra marca o nuestro servicio online, podemos diseñar una experiencia concreta que solucione el problema que encontraba y que mejore la experiencia en general, ¿vale? Este es un ejemplo de cómo se vería uno de estos Touchpoint Maps. Ya veis que abajo estamos a problemas concretos, digamos, indicando posibles soluciones en ese punto de contacto con nuestra marca. Existen también lo que se denominan análisis heurísticos, que al final, bueno, básicamente son seguir unos 10 criterios marcados ya hace tiempo por Jakob Nielsen, que era pues, un gran experto sobre experiencia de usuario y, bueno, pues que al final, haciendo un checklist de si se siguen todos esos criterios o de cómo se siguen o en qué grado, digamos, de 0 a 10, me lo invento, se están siguiendo esos criterios, pues podemos también hacer una valoración y encontrar los puntos de mejora. Todos estos puntos de mejora, todas estas acciones posibles a realizar, las terminamos plasmando en una matriz Halo y en una matriz atractivo-esfuerzo, que básicamente lo que nos permite la matriz Halo es, en un formato tabla, identificar las posibles acciones a realizar y el poder priorizarlas, ¿no? El poder priorizar entre las acciones que son de bajo impacto hasta las que son de más impacto, que no quiere decir que no se hagan unas porque sean de bajo impacto y las de alto impacto sí. Al final simplemente nos permite decidir cuál de todas las acciones, independientemente del impacto, queremos ya realizar. En la matriz de atractivo-esfuerzo, lo que nos permite es identificar qué acciones de las que hemos planteado nos permite priorizarlas. Quiero decir, porque sean las de mayor impacto, si son las de mayor coste también, pues quizás no son siempre las que decidimos realizar, ¿vale? Aquí en este slide estáis viendo un poco cómo sería ese formato tabla de la matriz Halo y ese formato cuadrante, digamos, de la matriz atractivo-esfuerzo. Con todo esto, pues hacemos una serie de testeos cuando nuestro e-commerce ya está funcionando, con usuarios reales, para saber de primera mano cómo utilizan la plataforma, qué problemas se encuentran, qué necesidades tienen al usarla, los contextos en los que lo usan, en qué dispositivos, en qué momentos. Al final es un feedback directo del cliente respecto a nuestro producto, a nuestro servicio online, que ya existe, pero que nos aporta mucha información de posibles mejoras. Vale, en la fase de diseño, esto habríamos realizado toda esta parte de investigación, digamos, ahora pasaríamos ya a definir, a diseñar, digamos,
con pues diferentes dinámicas a realizar. Para la arquitectura de la información, esa organización, digamos, de la información dentro de mi website, pues se puede utilizar card sorting para diferentes posibilidades, digamos, de organización de la información. Pero bueno, normalmente pues, se utiliza para poder organizar de esta forma más o menos que veis, con este ejemplo de lo que sería de contenidos de pues, una web o una aplicación de nutrición y bienestar y tal. Bueno, pues un poco cómo los usuarios terminan indicándonos que organizarían la información, ¿no? Es decir, cuáles serían sus principales retos a conseguir. El del usuario, pues lo que vemos aquí justo debajo, ¿no? Lo que ha indicado que considera que serían los principales retos. De alguna forma nos da toda la información para poder organizar y clasificar la información, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de aquí podríamos sacar perfectamente un menú de navegación que ya el usuario nos está indicando que es el que entiende. Perdona, teníamos ahí un pequeño problema técnico. También de estos card sorting y de la información que nos ha ido dando el usuario en toda la parte de investigación, podemos llegar a plantear diagramas de flujo que básicamente consisten en que, teniendo claras las pantallas de todos los procesos que tiene que hacer el usuario dentro de nuestro website, para llegar hasta el objetivo final que nosotros nos hayamos marcado, ¿no? Pues una compra, etcétera. Bueno, pues plantear todas esas pantallas y cómo se van a comunicar unas con otras. Pulsando este botón me lleva a la siguiente pantalla, que es no sé cuál. Vale, pues básicamente definir todo ese flujo de pantallas por el que tiene que pasar el usuario hasta que llega a su objetivo final, ¿no? Pasamos también a diseñar pues lo que sería un UI-Kit o, si aún fuésemos más allá, un sistema de diseño, que es algo todavía mucho más completo y más complejo. Pero bueno, básicamente con el UI-Kit vamos a estar diseñando inicialmente todos esos elementos o esas combinaciones de activos que serán reutilizables posteriormente para todo nuestro entorno, incluso si lo extrapolásemos a diferentes entornos, pero bajo una misma marca, pues también nos podría servir para que todos nuestros entornos online respiren, digamos, el look and feel de nuestra marca. Esos componentes son colores, tipografías corporativas, botones, títulos de página, cómo se van a ver los textos, cómo se va a ver un carrusel donde puede ir pasando entre alimento, productos, noticias, etcétera, ¿vale? Todo esto, todo diseñado. Vale, un poco porque veáis cómo sería una visual de lo que sería un wiki. Ya veis que están por aquí todos los diferentes elementos que se van a ir necesitando para poder crear esas páginas. Creamos un diseño o un rediseño dependiendo de nuestro momento, si estamos empezando un nuevo proyecto o estamos pensando en modificar de alguna forma el proyecto o el e-commerce que ya tenemos. Creamos un diseño completamente nuevo o lo modificamos, ¿no? Ya hemos investigado sobre las necesidades de nuestro cliente, ya hemos planteado hipótesis y acciones de mejora, ya hemos estructurado e ideado funcionalidades. Entonces ya lo tenemos y ya podemos pasar a diseñar. Un poco un ejemplo en este slide de cómo se vería, digamos, todas estas pantallas, o aquí estamos mostrando solo algunas de un proceso, en este caso pues sería el rediseño de un proceso concreto de abrir cuenta en el Banco Sabadell. Esto es parte de mi trabajo fin de máster que planteé para el Banco Sabadell, ¿vale? Se rediseñaban 3 procesos concretos, de abrir una cuenta, de calcular una hipoteca y también me parece que había uno de solicitar, algunos sí pueden solicitar una cita presencial en el banco. Bueno, pues se rediseñaban esos 3 procesos
Y estas son algunas de las pantallas que se diseñaron, ¿no? Aquí estáis viendo un poco el diseño completo de esas pantallas. Una vez que tenemos las pantallas, ¿qué hacemos más? Venga, pues un prototipo online, porque, bueno, pues al final en ese prototipo online estoy viendo la navegación, es totalmente interactivo, es totalmente navegable y es clicable. Es decir, va a funcionar como si fuese una web, se va a comportar como si fuese una web o un e-commerce ya funcionando, ya que ya estuviese desarrollado, pero en realidad lo que estamos viendo detrás solo son diseños, no hay un código HTML ni nada parecido por detrás, ¿vale? Pero sí que este prototipo online nos permite, bueno, pues ver cómo hemos evolucionado de unos wireframes iniciales, digamos, unos esquemas básicos iniciales, cómo hemos pasado gracias al wiki este que hemos visto que hemos diseñado y a los diseños que acabamos de ver, cómo se comportan y cómo siguen ese flujo que comentábamos también en los diagramas de flujo, ¿no? En una de las dinámicas que comentábamos, cómo se comporta al final y cómo el usuario puede llegar desde el inicio de su proceso, bien llega a una home o llega a una landing, cómo puede llegar a finalizar el proceso que quiere hacer, que al final es el proceso que nosotros queremos que haga, ¿no? El cómprame, el resérvame una habitación de hotel o cualquier otro tipo de servicio online. Este sería pues, un ejemplo de pantallas de las que veíamos antes en diseño, pues cómo se mostrarían en prototipo. Aquí en este slide yo no lo puedo simular, ¿vale? Pero bueno, básicamente pues si pulsásemos el botón del menú desplegable, pues se desplegaría. Si pulsásemos el botón de abrir cuenta, pues me llevaría a la siguiente pantalla, etcétera, ¿vale? Pasamos a la siguiente fase, que serían los test, ¿vale? Pues tras diseñar debemos comprobar que todas estas hipótesis, acciones y soluciones que hemos planteado son correctas y, bueno, pues para esto, como os decía, hay que hacer test recursivos. Paso rápido por el tema de los test, ¿vale? El testeo. Plantearemos test de usuario, plantearemos entrevistas con usuarios, bien sean presenciales o bien sean online. Al final lo trabajamos siempre de la misma manera, preparamos las sesiones a un número de usuarios por arquetipo concretos y tomamos notas y hacemos un análisis de todo esto, ¿vale? Y de aquí pues podemos sacar esas mejoras a plantear. Sí que indicábamos aquí también que, bueno, que el contexto actual nos permite que estas dinámicas que antes eran muy presenciales, ahora mismo hay un montón de herramientas online que nos permiten y nos facilitan mucho el hacer todas estas dinámicas de una forma online no presencial, ¿vale? Los test AB, que muchos de vosotros ya los conoceréis y los habréis utilizado igual, bueno, pues también nosotros planteamos, dependiendo un poco del tipo de proyecto, pues estos test AB que básicamente consisten en intentar identificar con un diseño u otro cuál funciona mejor, cuál convierte más, cuál es mejor para el usuario en definitiva. Y al final estamos también, digamos, alineando estas tomas de decisiones con las tomas de decisiones de negocio. Y ya por terminar con el tema de los testeos, vemos pues eso, que también existen los tests de experto, digamos, donde bueno, pues nosotros los hacemos diferentes perfiles aquí dentro de Integra. Lo hace un consultor de marketing, por otro lado los diseñadores de experiencia de usuario también los hacemos, ¿vale? Los desarrolladores, los especialistas SEO, los especialistas en conversión. Al final son diferentes visiones de perfiles experto que siempre pueden aportar más allá, un poquito más allá de lo que nos digan los propios usuarios. Y bueno, pues esto ha sido un poco lo que os queríamos contar en cuanto a experiencia de usuario. Y ahora vamos a pasar a ver un poco más en profundidad pues la parte de CMS, que también es bastante interesante. Muchísimas gracias, Nacho. Yo hay un poquito lo que os he comentado al principio, que bueno, le dábamos un poquito más de tiempo a la parte de UX por aprovechar y enseñaros conceptos y
y al final es un trabajo que no se suele ver porque no se ven estos mapas, y es importante que lo tengáis en cuenta y que tengáis en cuenta que se puede aplicar pues, a cualquier interfaz en el que la amigabilidad con el usuario tiene que ser importante. Nos hemos ido un poquito de tiempo. He pedido aquí a mis compañeras que nos den 5 minutitos más. Entonces, bueno, vamos a comentar rápidamente la parte de CMS. Un poco lo que os queríamos comentar con CMS al final es que voy a ir un poquito a lo coloquial. No vayáis siempre a lo más barato, no vayamos siempre a lo más barato. Al final tenemos que tener en cuenta una serie de criterios que tenéis que tener en cuenta para elegirlo, ¿vale? Sobre todo la facilidad de uso, evidentemente, tiene que ser fácil de utilizar para que yo pueda administrar todos los contenidos de manera rápida, flexibilidad, que pueda hacerlo desde cualquier lado, eso ya más o menos todos lo tienen. Seguridad, súper importante, seguridad. Hay ciertos CMS que han tenido su bajón, han tenido su problema, además han salido en prensa y demás y de repente le petan todos los usuarios, porque cambiar una web de sitio es relativamente fácil, no es como cambiar un RP. Seguridad, esto es súper importante, tener muy seguro, muy seguro y muy presente todo lo que tiene que ver con la seguridad, mejora de eficiencia y sobre todo la posibilidad de que haya una comunidad trabajando en tiempo real y colaborando en tiempo real. Estos son, como ya conocéis muchos de vosotros, los más habituales. Nosotros trabajamos desde Integra con Drupal y con WordPress. Y cada uno en su justa medida y en su cualificación. Evidentemente en Shopify, Magento, PrestaShop, Joomla y demás, ¿vale? Como esta PPT os la vamos a pasar a los asistentes y a los inscritos, bueno, lo veréis un poquito más en detalle. Drupal, pues bueno, pues una gran opción. Evidentemente, Drupal lo que nos permite es generar con código libre, nos da una escalabilidad, vamos a decir que infinita, todas las partes de seguridad, tiene una integración ya con los canales, una comunidad muy activa, están continuamente desarrollando código que puedas añadir a tu Drupal y sobre todo la parte de personalización, ¿vale? Solo un apunte. Realmente lo que nos permite Drupal en cuanto a personalización es tan amplio, precisamente por código abierto, por PHP, etcétera. Digamos que lo que en otros CMS nos van a cobrar, no sé, $50, $100 por un plugin que me hace no sé qué, ¿vale? Que me filtra los productos de no sé qué manera en e-commerce. Eso es algo que en Drupal podemos realizar desde cero, ¿vale? Y que en realidad podemos personalizar en ese punto la experiencia de usuario para tu proceso concreto, para el proceso de tu web concreto. No es un plugin que ha hecho no sé quién para su proyecto y que luego lo ha vendido, ¿vale? Entonces, en ese sentido, personalización 100%. Es evidentemente una gran opción también, una buena opción, ¿vale? Hay que saber exactamente dónde tenemos pues, la facilidad de uso, si prima la facilidad de uso, la personalización, las integraciones, pero como bien ha dicho Nacho, integraciones pues, con plugins que tienes que comprar, etcétera, etcétera, seguridad, los costes, al final si el coste es uno de los más prioritarios, pues también lo tenemos que tener en cuenta. También hay una gran comunidad. Nacho sabe mucho más que yo de esto, pero bueno, al final el constructor, nosotros recomendamos trabajar con el constructor Visual Divi, bueno, pues por su versatilidad, porque te permite personalizar y diseñar el sitio web de una manera muy sencilla. Sabéis que el mundo WordPress tira mucho de plantillas, etcétera, etcétera, pero bueno, de alguna manera con este constructor podemos personalizar un diseño un poquito más tirando hacia lo que podamos necesitar. Hay un poco los satélites, entre comillas, de WordPress, pues WooCommerce, Divi, que os comentamos. Y el resto os dejamos ahí un poquito, un mini estudio de cuándo tenemos que ir hacia un Shopify, cuándo no.
Magento, PrestaShop, pues evidentemente los que conocéis un poco, evidentemente los CMS, pues Magento hace muchísimas cosas. Sí que es verdad que tenemos que tener un poquito de cuidado siempre con el coste, ya no el coste actual, sino el coste que te puede venir. Por eso es muy importante tener esa estrategia, saber lo que vas a necesitar para el año que viene, ¿vale? A la hora de elegir el CMS. Y PrestaShop también con sus características, ¿vale? Por último, simplemente una slide, integraciones, todo se puede integrar. A los niños de mi generación nos enseñaron que solo no puedes, con amigos sí, y evidentemente una web tiene que ir acompañada de amigos alrededor, de los amigos que pueden ser las analíticas, un RP, un CRM que me permita integrar contactos, marketplaces, e-commerce, plataformas de marketing automation, TPVs, ¿vale? Nosotros, desde un punto de vista de que recomendamos tener un CMS o un portal escalable para permitir hacer todas estas cosas con los lógicos costes de esfuerzo, pero sin necesidad de pagar demasiadas, de repercutir demasiado en licencias y demás. ¿Por dónde podríamos empezar? Pues evidentemente por una integración con pasarelas de pago. Trabajamos, por ejemplo, con Stripe. Y integrar una plataforma flexible, relativamente barata, vamos a decir, llamada, que muchos de vosotros ya conoceréis, que es ActiveCampaign. Al final un poco os dejamos ahí un poco esa idea muy de alto nivel, por ir terminando, de lo que es Stripe y para qué me va a ayudar inmediatamente Stripe, para temas de facturación, métodos de pago, sobre todo soporte, etcétera, etcétera. Entonces, estamos muy contentos con los proyectos que hemos implantado. Y ActiveCampaign, además de todo lo que tiene ActiveCampaign per se, que es una plataforma de marketing automation y lo que nos gestiona son el envío de campañas personalizadas, etcétera, etcétera. A nivel de CMS, pues claro, me va a permitir tener un tracking del comportamiento de cada usuario con nombre y apellidos, me va a permitir una integración automática de los formularios web que van a volcarse directamente en mi base de datos, vamos a tener un sistema de lead scoring y un sistema que me permita enviar alertas o recibir alertas en función de ciertos comportamientos a través de mi página web. Y son dos, digamos, integraciones que tendrían que ir en el paso cero del análisis y de la estrategia digital de un nuevo escenario web, ¿vale? Así que para terminar, y me he ido estos 5 minutos, sí que antes de deciros adiós, las miles de gracias a mis compañeras y de corporativo y a Nacho. Simplemente esto como os llegará, podéis poneros en contacto conmigo o con la dirección desde la que os llegue. Os proponemos hacer una sesión de una horita y media, una horita y media para bueno, haceros una primera auditoría en función de lo que estéis buscando. Hemos recibido preguntas, las tendremos que responder, por no irnos demasiado de tiempo, las tendremos que responder os las responderemos por mails a los que estéis ahí, a los que nos mandéis de los que estéis viendo en diferido, pero al final es una auditoría en la que podamos ver, basados en estos 4 o 5 criterios, recomendaciones de hacia dónde iríamos. ¿Estáis pensando en una nueva web? ¿Estáis pensando tenéis ya una estrategia? ¿No la tenéis? ¿Habéis trabajado vuestro SEO? ¿No? ¿Estáis trabajando UX? ¿Cuál va a ser vuestro cliente final? ¿Es un cliente final de un sector determinado, de una educación determinada, de una edad determinada, etcétera? Entregar esa checklist y bueno, y en esa sesioncita eso lo hacemos sin coste y un poquito como promoción para los que habéis estado ahí escuchando. Hay varias preguntas. Nos preguntáis que WordPress cuándo, Drupal cuándo otro. Nos preguntáis que si tenéis que hacer, si es mejor ir a un estudio de UX después de DX y después de CX o hacerlo todo a la vez por cumplir con una estrategia. Todo depende de muchos aspectos y os lo preguntamos, os lo responderemos cuando tengamos un poquito más de tiempo. Lo dicho, gracias a los que habéis estado, gracias Cristina, gracias Noelia y gracias Nacho.
has estado ahí súper cañón, que por cierto se acaba de sacar un título que no lo ha querido decir, pero lo digo yo, de más experto todavía en UX que hace una semana. Entonces, muchísimas gracias y vamos allá. Gracias por vuestro tiempo.